tiene que ser siempre menor o igual a la tensión admisible. Esa tensión puede ser una tensión normal, si estoy hablando de esfuerzos de tracción y, digamos, esfuerzos axiales o flexión, o puede ser una tensión tangencial si estoy hablando de corte puro o de torsión. La cuestión es que yo esa tensión la voy a comparar con una propiedad del material, ¿sí? Que eso tiene que ser un dato aparte, porque la propiedad del material no va a depender, o sea, la tensión máxima va a depender de la geometría, ¿sí? Como ahí que tengo un reticulado, y de las cargas, ¿sí? De mi solicitación. Eso yo lo voy a comparar con un dato que es independiente de esas dos cosas, O que sea es que ese de dato lo qué tengo que material. buscar. Exactamente. Listo. Entonces, yo lo que tengo, ¿qué es lo que tengo que buscar? Para el material que me dan, a veces me van a dar un dato, por ejemplo, me pueden dar una tensión admisible, o me van a decir, bueno, este es el material. Entonces, yo de ese material lo que tengo que buscar es alguna característica. Como estamos hablando de materiales dúctiles, la característica que voy a buscar es la tensión de límite elástico o de fluencia, que es la tensión para la cual deja de ser, bueno, justamente, es el fin del régimen elástico, dejan de ser lineales las tensiones con las deformaciones. A esa tensión, para convertirla en la tensión admisible, salvo que me digan que la tensión esa de fluencia, que a veces aparece con un Y, porque en inglés esa fluencia se llama yield, salvo que me digan que es igual, si me dan un coeficiente de seguridad, lo que yo tengo que hacer es agarrar esa característica del material, que es una tensión de fluencia que yo mido en el laboratorio, y la tengo que dividir por el coeficiente de seguridad. Y ahí obtengo mi tensión admisible. Esa tensión admisible yo la calculo con la tensión máxima de mi problema. Está bien. Después lo intento hacer así y cualquier cosa Bien. pregunto. Vas a ver que es súper fácil, solamente tenés que buscar en Google SAE 1015 propiedades mecánicas. Listo, Es un gracias. acero de lo más común del mundo, así que es solamente una denominación de norma de la Sociedad de Ingenieros Mecánicos norteamericana que normaliza aceros. Sí, lo busqué. El 15 decía que era porque tenía 15% de carbono o algo así. Sí, 0,15% de carbono, así es, tal cual. Es un acero sin aliantes, acero al carbono con 0,15% de carbono. Bueno, les escucho. Profe, Sí, el 11 me había olvidado de preguntarte también, de la dale, 11. Bien. De la guía, perdóname, ¿cuál? 11. 11 de la 11. A ver. ¿El 8? Recién lo vimos el 8. No, no, el 11, el 11. Ay, perdón, el 11. El 11 de la 11, discúlpame. Bien. Entonces, dice una columna hueca de sección circular, cerrada con una tapa y que soporta un peso Q de 5.550 newton en su extremo superior, se llena con un líquido muy viscoso. ¿Qué nivel debe alcanzar el líquido para que la máxima tensión de corte en el tubo sea una décima parte de la tensión admisible? ¿Y qué deformación máxima se obtiene al llenar el recipiente? Bien. Sí, no, no sabía ni cómo arrancar. Entonces, bárbaro. Arranquemos por pensar que en qué guía estamos, ¿no? Solicitación axial y biaxial. Entonces, tenemos que pensar cómo es la solicitación de este tubo. Yo tengo una columna hueca de sección circular cerrada con una tapa, o sea que tengo como si fuera una botella cortada. ¿Sí? Un recipiente cilíndrico tengo, cerrado abajo y Sí, sí. abierto arriba, listo.
en su extremo superior se llena con un líquido muy viscoso. O sea, es como ¿Arriba si está, tuviera arriba está cerrada o abierta? Y si le estoy metiendo un líquido, va a estar abierto arriba. Ah, no, pensé que arriba estaba cerrada con una tapa. Igualmente, nada, después lo puedo cerrar. Pero digamos, lo que yo dice cerrada con una tapa es una columna circular cerrada con una tapa. Bueno, poner que está cerrada. La cuestión, está todo cerrado. Un recipiente hermético cerrado, relleno con un líquido muy viscoso, y que además yo le pongo una carga Q. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, yo lo que tengo, acá lo que ustedes tienen que combinar son dos cosas, digamos, que de alguna manera ya saben, que es cómo calcular las tensiones de corte las tensiones de corte en una sección de ese tubo, porque en una sección de ese tubo, digamos, primero, ¿a qué tensiones va a estar sometido ese tubo por la acción esta que le están haciendo la presencia del líquido y el peso? Circular y longitudinal. Claro, sí, circunferencial y longitudinal. Entonces yo lo que voy a tener Diferencial. son tensiones normales, ¿no? Ahora, Y si de yo corte también, ¿o no? ¿Cómo? Y de corte también, Bien, ¿por qué corte? porque el líquido es muy viscoso. Y entonces, ¿qué es lo que me va a generar que el líquido sea muy viscoso? Eh, no sé, tensión de corte. No, pensemos en serio. Que sea viscoso no va a hacer que se pegue más a las paredes. Bien, ¿y eso? No generaría más presión. Bien, perfecto, pero la pregunta es, ¿me cambia en algo que yo tenga más presión? ¿Me va a cambiar el tipo de tensiones a las que está sometido el tubo? No, para mí van a ser esas dos nomás. Bien, van a ser esas dos. Ahora, eh, yo creo que yo lo que yo no termino de entender de este problema es, pero vamos a tratar de pensarlo porque está medio raro como está escrito el enunciado, es el siguiente. Por más que yo lo que tenga son tensiones normales, yo a partir de esas tensiones normales puedo armar un círculo de Moore y puedo averiguar cuánto valen las máximas tensiones de corte o no. O sea, porque yo tengo tensiones normales en este tubo, por supuesto, pero para el plano que yo elegí. Porque inclusive en un ensayo de tracción uniaxial, donde yo lo que tengo son tensiones normales, ¿dónde? Tensiones normales en una sección, en cualquier cubo elemental que esté sobre una sección que es normal a la dirección de aplicación de la carga, pero no en cualquier lado. ¿Se entiende eso? No, ¿podés repetir, profe? A ver, cuando yo tengo un estado de tensión, por más que si yo agarro un pedacito elemental de mi tubo, yo, perfecto, voy a tener mis tensiones circunferenciales y mis tensiones longitudinales, ¿no? Voy a tener esta acá, voy a tener esta acá, voy a tener esta acá, voy a tener esta acá. Yo a partir de eso, en mi cubito tengo un estado de tensión. ¿Puedo armar mi tensor de tensiones o no? Sí, Según ejes que me convengan. Por ejemplo, elegir un eje tita para directamente poner las tensiones circunferenciales y listo, en vez de poner un eje I, digamos. En vez de poner un eje Y, no, en vez de poner un eje X o un eje Z. Ahora, ese estado de tensión, por más que, según como yo lo estoy mirando ahí, tiene solamente tensiones normales, yo si tengo un estado de tensión puedo tener unos círculos de Moore. Y si yo ese cubito elemental lo giro, voy a tener máximas tensiones de corte, ¿o no? sí. Bueno, esas son las que tengo que comparar. Las máximas tensiones de corte.
No es que las tensiones de corte dejan de existir porque yo tengo un estado de tensión axial. Es que no están en el cubo orientado como yo lo elijo orientar, digamos. ¿Se entiende? Pero si yo el mismo cubo elemental lo giro, vuelvo a tener para ese estado de tensión de ese cubo elemental, voy a tener máximas tensiones de corte. Entonces, lo que yo tengo que hacer es armarme mi estado de tensión y calcular las tensiones máximas de corte. Bien, está bien. Digo, esas son las tensiones de corte, pero no duden que si yo tengo un tubo sometido a presión interna, en principio las tensiones que yo veo son la tensión circunferencial, como tiene una tapa, tensión circunferencial, tensión longitudinal. Van a tener que hacer una serie de pasajes de equilibrio, van a tener que hacer un equilibrio entre la fuerza que le estoy haciendo al líquido y el líquido transmitiendo al tubo, bueno, eso es equilibrio, digamos. Le tienen que encontrar la vuelta. Pero digo, no duden de que ahí son efectivamente sigma circunferencial, sigma tangencial. Ahora, siempre que yo elijo un cubo elemental para el cual defino esas tensiones, puedo decir que ese mismo estado de tensión, mirado desde otro plano, con otro versor normal, sí aparecen tensiones de corte. Que yo las puedo medir. Obviamente van a ser tensiones de corte más chicas. Fíjense que la condición que me está pidiendo que yo compare es más chica que la tensión admisible, porque no tendría sentido. Obviamente que las tensiones normales que se van a producir van a ser mucho más grandes que las tensiones de corte. Entonces las comparo con un valor más chico. Está bien, está bien. Bueno, gracias, profe. Bien. Pregunta, ese T sería el espesor, ¿no? El T es el espesor del tubo, sí. En general usamos T para espesor porque es lo que aparece en todas las guías y tablas en inglés por thickness. Profe, perdón, ese 11 B, el B del ejercicio que mostraste. Sí. Sí, En ese caso, se cortó el enunciado acá. Acá falta un cacho de enunciado. Porque dice que deformación máxima se obtiene al llenar el recipiente. claro, Eh, ese. bueno, igualmente deformación máxima lo vamos a tener en cuenta, yo lo pensaría una deformación máxima circunferencial, digamos. Porque, digamos, las tensiones máximas que voy a tener van a ser las circunferenciales, por lo tanto la deformación máxima va a ser en esa dirección. Bien. Yo supongo que lo que falta ahí, dice, sería admisible teniendo en cuenta el criterio de, y debe ser de pequeñas deformaciones. Porque, ¿con qué voy a Sí, comparar las dice de deformaciones pequeñas máximas? deformaciones. Lo dice. Sí, Bueno, el que tengo yo no lo capaz, dice. claro, ahí se Quedó, cortó, pero tal vez en la de 2021 quedó como, no sé, es como que están las dos líneas, pero no las puedo leer. ¿Quedó en blanco? Sí, no sé por qué no lo muestra, lo tengo en blanco. De pequeñas deformaciones, por ejemplo, epsilon menor a 0,5%. Ahí va, listo. bien. Yo no sé por qué lo veo como con letra blanca, digamos.
Bueno, en fin. Profe, yo no tengo más dudas, así que nos vemos. Hasta la Bueno, próxima. éxitos con los ejercicios. Hasta la próxima. Profe, ¿te puedo preguntar de la guía, si no me equivoco, es la 12? A ver, ya me- Sí, de la guía 12 del ejercicio Dale. 6. Tiene una fuerza que se mueve en X. Dale, a ver. El 12, perdón, el 6 de la guía 12 me dijiste. Sí. Ah, ya me parece que sé cuál es. Dice, dimensiones según los esfuerzos de flexión, el perfil doble T para un puente grúa, perfecto, de 12 metros de luz para una carga puntal. Bien. Bien, yo ahí la ¿Cómo sección lo pensaste? pensaba sacar el momento de inercia de la sección con nada, poniendo alturas y dimensiones como incógnitas. Como me da sigma admisible, podría sacar el momento flector máximo que se podría generar sobre el puente de grúa, pero como esa fuerza varía en X, no Bien. sabía cómo seguirlo. Perfecto. Lo que pensaste está bien, pero te faltó como la parte clave del ejercicio, que la vamos a pensar porque para eso está la práctica, para esta pregunta, literal. Toda la práctica la hacemos solamente para esta pregunta sobre este ejercicio. Este ejercicio lo deberíamos tomar, no lo deberíamos poner en la guía, lo deberíamos tomar todos los exámenes. Lo tomaría todos los finales, mira lo que te digo. Porque es fácil, ahora te vas a dar cuenta que es como
de alguna manera fácil, pero por otro lado como con medio una trampita. Un puente grúa es básicamente eso, una viga, digamos, grande por donde va deslizando una grúa, ¿no? Entonces, nada, es como que yo tengo una carga, como vos decías, que se puede ir moviendo, ¿no? Sí. Entonces, si yo mi puente grúa lo tengo simplemente apoyado, es decir, que yo acá tengo un apoyo y acá tengo otro apoyo. Uy, me quedó raro. Tengo el mouse, según donde lo pongo, me voy a tener que comprar otro mouse, porque segundo, o ponerme un pad. Bien, ponele que este es esto. Si yo tengo ese puente grúa simplemente apoyado, bien, y yo necesito dimensionar mi puente grúa, dimensionar esta viga, lo voy a dimensionar para poner la grúa, perdón, lo voy a dimensionar para poner la grúa acá, 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 acá. ¿Dónde la voy a poner? ¿Cuál es la peor situación? O sea, siempre voy a dimensionar para la peor situación. ¿Cuál es la situación que me va a dar? ¿Cuál es la situación peor? Porque vos ya me dijiste, yo puedo obtener todo, pero necesito ¿qué? El momento máximo. Sí. Bien. ¿Cuál va a ser la situación en la cual mi momento va a ser más grande? Mi momento máximo va a ser más grande. Cuando la fuerza esté en el medio. Cuando la fuerza esté en el medio. Exactamente. ¿Por qué? Porque voy a tener más brazo de palanca, con lo cual Sí. no lo voy a dimensionar para todas las situaciones, lo voy a dimensionar para cuando esté acá en el medio. Bien. Ahí voy a tener mi momento máximo y además lo puedo calcular porque tengo los otros datos, ¿no? Porque me dicen la luz, la distancia del puente grúa. Bueno, por eso digo que hay que tomarlo, porque no para hacerme la canchera ni nada, pero es porque hay que pensar un poquito, hacer un dibujito. Si haces el dibujito, te das cuenta de que solamente lo podés calcular cuando está en el medio porque es la peor situación, digamos. Genial. Sí, me había dado cuenta, pero no sabía que buscaban eso, que me fijé en la Porque peor situación. fíjate Pensé que que tenía que ir acá, analizando. claro, dice dimensiones según los esfuerzos de flexión, un perfil doble T para un puente grúa, exacto, ¿no? Entonces, me dicen todo, y me dicen, selecciona el perfil comercial más apto para construir este puente grúa. Me dicen cuál es la aplicación, ¿no? Ah, no, esa última parte no está en el que ¿No yo tengo está? impreso. El selecciona Ah, el perfil comercial no está. dice, bueno, seleccione, busque datos geométricos de perfiles en tablas de perfiles. Bueno, para buscar, los perfiles doble T lo pueden buscar como perfiles doble T, y la otra forma con la que aparecen las tablas, porque aparece ya calculado el momento de inercia, para los perfiles comerciales, es como perfil IPN. Como se parece a una I, pero poner perfil I es como que es difícil de buscar, se Bien. pone tipo, es tipo el perfil I normalizado se llama IPN, así como los que tienen forma de U normalizados se llaman UPN. Si buscan una tabla de perfiles IPN, ya les da todos los datos calculados, el área del perfil, porque no es digamos, los perfiles normalizados no se fabrican, digamos, así, ¿no? No se fabrican como una cosa toda cuadrada, sino que son más suaves. A ver, lo que quiero decir. Que nos. A ver, es que no puedo volver a la pizarra sin volver a compartir. Un perfil comercial no tiene una forma así rectangular. Están curveados Claro, en las esquinas. exactamente. En ¿Por las qué es esquinas eso? están curveados y todo eso. Eso es por varias razones. Una es por que está modelizado que de esa forma soportan mejor las tensiones. Soportan mejor las tensiones utilizando menos material. ¿Por qué? Porque está modelado, digamos, más allá de que nosotros calculamos las tensiones máximas, está modelado que yo no necesito, digamos, estas esquinas de acá para soportar tensión. Entonces me las evito y gasto menos material. Y además están redondeados por algo que van a ver el año que viene, que se llama concentración de tensiones, que es muy poco ideal para otros fenómenos que no vimos,
que existan esquinas así bordes así sin redondear, bordes filosos, porque los bordes filosos, que son casos que no estudiamos en esta materia porque nos alejamos de los bordes, lo que siempre dice Mirko, que es una singularidad, ahí no analizamos. Bueno, donde yo tengo un borde filoso, donde yo tengo justo en el lugar donde tengo un cambio de sección, hay otro fenómeno que se llama de concentración de tensiones, donde las tensiones suben mucho. Entonces, para evitar eso es que se hacen redondeados. Y además están perfectamente hechos para soportar flexión esos perfiles. Entonces, donde no necesitan material, no tienen material. Eso se modela con programas de diseño y con otros métodos numéricos. Ah, ok, perfecto. Gracias. Se analizan realmente las tensiones punto a punto, y donde no necesita tener material, no tiene material, y además todo borde suave. Van a ver que todo lo que tiene que soportar carga, si tiene un borde va a estar suavizado, va a estar pulido, va a estar redondeado, porque todos esos bordes filosos son problemáticos. Eso se ve en la próxima materia y ahí se pone divertida la mecánica. Cuando uno empieza a ver cómo se rompen las cosas de verdad. Sí, yo desde el colegio nos vienen diciendo que tenemos que hacer todo redondeado, pero Claro. siempre nos dijeron por eso, pero tenía la esperanza de verlo en esta materia y todavía no lo vimos. No, Y pensé que ya lo pasa- tendría que saber, por eso. No, se ve en la materia que viene, porque en la materia que viene se ve este fenómeno de concentración de tensiones, más en profundidad, digamos, cuál es su origen, cuáles son sus valores, y después se ve una cosa que Mirko nombra a pasar mucho en esta materia, que yo no la nombraría, porque ustedes no tienen cómo agarrar, salvo que hayan hecho colegio técnico, yo soy bachiller, entonces me solidarizo con quienes no son técnicos, que es todo el mundo de cómo se propagan las fisuras, cómo se rompen las cosas. Las cosas se rompen porque se rompen en algún lugar muy chiquitito y esas fisuras se propagan. Y no es que se profundice un montón, pero se ve en la materia que viene, cómo son los modelos físicos para pensar esos fenómenos. Pero para pensar eso uno tiene que entender bien, parece que no, pero porque hay versiones simplificadas de alguna manera que uno las ve en el colegio técnico. Yo no fui al colegio técnico, pero fui docente de colegio técnico. Y hay versiones simplificadas de eso, pero para entender de por qué las cosas se rompen de una manera, por qué me importan las máximas tensiones de corte cuando tengo una solicitación uniaxial y algunas de esas cosas, es importante entender en qué planos actúan las tensiones y todo eso, porque efectivamente los materiales no se rompen de cualquier manera. Los modelos estos físicos de las tensiones fueron desarrollados para explicar, entre otras cosas, cómo se rompen los materiales y las estructuras. Y Mirko literalmente trabaja de eso, y yo trabajo con él, prediciendo cómo se van a romper las cosas. Esperemos no experimentarlo igual, como tengamos que calcular algo. Bueno, yo tenía un profesor, si tienen una duda me la dicen, pero yo tenía un profesor que nos decía esto, en cuarto año de ingeniería. Ustedes los van a contratar, van a salir de la facultad muy entusiasmados, van a ir y van a dimensionar un eje, y ese eje se va a romper. Y después lo van a corregir, lo van a redimensionar, lo van a mandar a fabricar, y ese eje se va a volver a romper. Y ahí los van a echar del laburo, y ahí van a aprender cómo se dimensiona. Eso nos decía, así que así salí de la facultad, segura de que me iba a equivocar. Ahora, Yo creo capaz que se quedó frustrado porque a él le pasó. Sí, porque aparte te llevan esas frustraciones, pero son las cosas que en la vida real las cosas se rompen, o sea, se rompen, y yo creo que la gran capacidad de un buen ingeniero no es que nunca se le rompa nada, sino el poder determinar las causas razonables de por qué algo falló, y agarrar esas causas para corregir los problemas y que no vuelva a fallar. Porque en la industria las cosas fallan todo el tiempo, y de hecho hay muchas medidas para que la recurrencia de las fallas no sea alta, pero las cosas se rompen todo el tiempo. No fallas graves, ¿no? Pero las máquinas se rompen, todo eso, y hay todas filosofías del mantenimiento y de la lubricación y de las teorías
digamos, y de los análisis de falla, para que, aunque las cosas uno sabe que cada tanto van a fallar, fallen lo menos posible, digamos, lo más espaciadas en el tiempo, y que uno pueda saber por qué, con la menor incertidumbre posible. Para eso hay que saber mucho de tensiones. ¿Es por eso que antes hacían todo más sobredimensionado? Sí, por eso y porque teníamos peores materiales. Eso lo estudian más los que estudian materiales, pero los aceros antes eran de peor calidad. Entonces, no solo tenían, por ejemplo, menor resistencia, sino que además de tener menor resistencia, los métodos de fabricación hacían que tuvieran más, digamos, más dispersión, tuvieran más... Después lo van a ver cuando vean metalurgia, pero bueno, si hicieron el colegio técnico ya han visto de que los materiales metálicos tienen defectos. Vienen con inclusiones, vienen con cosas, vienen con poros y todo eso. Todo eso son sitios donde se concentran las tensiones. Y entonces son lugares que son más peligrosos que el modelo de todo el continuo, porque en realidad las cosas no son continuas, tienen discontinuidades. Entonces, hace años los materiales eran peores y además conocíamos menos sobre los materiales, éramos peores en predecir, los modelos predictivos no eran tan buenos. Esas dos cosas hacían que cuando yo le pongo un coeficiente de seguridad a una estructura, tenga que ser más grande. ¿Por qué? Porque si yo no tengo tanta confianza en que el material se va a comportar como se comporta en el laboratorio, y encima no tengo, digamos, tanta confianza en que los modelos predictivos que yo uso para chequear que todo va a ir bien, realmente describen mi problema, y bueno, eso lo tengo que castigar con un coeficiente de seguridad más grande, con estructuras más macizas, digamos. En cambio, si yo tengo mejores modelos y mejores materiales, como los que usamos, ideales, caros y divinos, para, no sé, por ejemplo, hacer un Mars Rover, para mandar algo al espacio, donde necesito que sean livianos, que no se rompan, que todo, que sean los más resistentes, y no me importa el precio, por ejemplo, además tengo todo un equipo de gente estudiando cómo describir qué es lo que le pasa a ese material de la mejor manera posible, de la forma más fina, más efectiva, digamos. Y ahí han salido muchos buenos desarrollos de mejores materiales, pero también mejores modelos predictivos, es decir, no solamente este conocimiento general que vemos en la facultad de la mecánica, sino hilar más fino, digamos. Ya es metidos en un terreno de investigación, pero que termina usándose para algunas industrias. Se utiliza, por ejemplo, para la industria, no sé, para la industria aeroespacial, pero también para la industria nuclear. Yo sí tengo algo muy peligroso como una usina de combustible, una usina nuclear, digamos, una planta nuclear, y tengo que construir el reactor. Ahí yo tengo un problema de que primero necesito que no se rompa nunca y que todo siempre funcione bien, porque si no tengo un accidente gigantesco. Además necesito que funcione muchos años. Entonces, bueno, ahí voy a usar los mejores materiales que tengo, las mejores teorías que tengo, todo. Un coeficiente de seguridad gigante. Pero para la industria más común y corriente, las cosas se rompen sin parar. Se rompen todo el tiempo. Pero antes también estaban normalizadas las cosas. O sea, estaban Sí, las normas ISO y todo eso. claro, pero las normas van cambiando con los años y van mejorando y van cambiando los modelos. Muchas veces les cuesta más a las normas, pero las normas, incluso las normas también van actualizando los modelos y las fórmulas que utilizan. Si ustedes hacen la materia en la que yo estoy el cuatrimestre que viene, que es una electiva de integridad de cañerías y recipientes a presión, el profe siempre arranca la materia contando cómo las normas de recipientes a presión y de tuberías antes tenían un factor de seguridad respecto de las fórmulas teóricas de alrededor de 5. Y hoy por hoy el factor de seguridad es alrededor, si no me equivoco, de 3, o 2,5 o 3. Fue bajando el factor de seguridad porque tenemos mejores materiales
y podemos modelar mejor también cómo funciona, no sé, por ejemplo, tenemos mejores materiales, mejores modelos sobre esos materiales y esas soldaduras y cómo se pueden llegar a romper. Entonces, bueno, tengo menos peligro, y si tengo menos peligro puedo tener otros coeficientes de seguridad. En las mismas normas, digo, en las ISO, digamos, las que se usan en caños, por ejemplo, son las API, que son las de la industria del petróleo, American Petroleum Institute. Y las API, las mismas API, hace 80 años tenían un coeficiente de seguridad para cuando vos tenías que calcular un recipiente o una cañería, y hoy tienen otro. Claro, claro. Siempre calculan las tensiones circunferenciales como las calculamos en esta materia, ¿eh? O sea, siempre es tipo la carga sobre P por, bueno, no me acuerdo la fórmula, pero P por R sobre T. La calculan así, pero le ponen un coeficiente de seguridad a esa fórmula. Y a medida que han mejorado los materiales, ese coeficiente de seguridad ha cambiado, y también cambian los materiales permitidos y no permitidos en las normas para construir ciertas cosas. Perdón, me dan manija y me copo porque me encanta esto. No, es interesante, pasa que no tengo nada con que retrucar, entonces estoy No, pensando no hay que- problema. Yo digo porque a veces digo, uy, qué embole, pero a mí la verdad que me re gusta, chicos. La verdad, yo estudié ingeniería mecánica porque me gusta. Soy docente porque me gusta ser docente y porque me gusta la ingeniería mecánica. No es solamente porque hay que tener un laburo. Además hay que laburar, pero me encanta. Bueno, profe, me voy a poner a hacer la guía, así que nos vemos. Pónganse a laburar. Yo también voy, profe. Nos vemos. Nos vemos. Tengo una consulta. Sí, Ponele, en el segundo parcial me fue mal porque no llegué a hacer las cosas. Si yo te pregunto cosas del sí, segundo parcial, ¿vos me las respondés también? Así en sí, caso así que no haya sí nadie. puedo. Si me salen y si las sé, sí. Dale. Bueno, dale. Yo ahora la estoy dejando porque, bueno, tengo que rendir el viernes. Pero después del viernes seguramente Bien. me pongo con esta para rendir el tercero bien, y si tengo que ir al recuperatorio, tratar de rendir el recuperatorio el segundo. Sí, aparte, como digamos, como después se viene el recuperatorio y vamos a poner consulta para el recuperatorio, la idea es que ahí ustedes nos pueden Claro, preguntar de cualquier parte de la materia, digamos, porque justamente es la yo, idea. yo más que nada el recuperatorio lo usaría como para tratar de promocionar, porque el primero me fue Bien, bien. Y bien, si me va bien en el último, entonces el recuperatorio lo usaría para el segundo, para tratar de promocionar. Más perfecto. que nada por eso, si me va más o menos en el tercero, ni me enrosco, pero bueno. Yo, ponele pilas. El segundo, ¿cuánto sacaste en el segundo? En el primero me saqué un 8,66 y en el Sí. segundo un 3. Uh, Sí, no, fue mal por eso. pero no estudiaste nada, no puede ser porque No, era fácil. no No te voy a estudié, mentir, era no. re fácil. Sí, es que era re fácil, si vi las notas y estaba en promedio de 7 para arriba. Y no estudié Sí. nada, me puse 2 o 3 días antes a ver todo, todas las guías, todo, No, por eso. No, directamente le vas a todo. encontrar la vuelta. Si podés retomar esta tercer parte es una combinación del primero y el segundo parcial. Claro, hay cosas, ponele, por ejemplo, que las voy cazando así a medida que voy avanzando con las cosas, como el tensor de tensiones y todo eso que me quedaron, pero bueno, no las tengo tan claras. Entonces, bueno, todo eso lo tengo que Claro, repasar. Yo para ver sí. si bueno, se puede. Pero sí, sí, sí. Las consultas también están para eso, para chequear esos conceptos. A veces, aparte de acá, vienen y me dicen, che, me dijo tal cosa el profe en clase y no entendí, y bueno, tratamos de encontrarle la vuelta. Bueno, listo, no te molesto más. Nos vemos. No, por favor, no molestan. Yo ahora se está por cortar. Malena me parece que debe estar ahí haciendo ejercicios. No sé Sí, si. sí, así me quedo Bueno, haciendo ejercicio, así que no te bueno, preocupes. yo vuelvo y me quedo un rato más por si me preguntas algo. Dale, Dale, tranqui. salgo y Gracias. vuelvo.